Iglesia, me alegra verlos hoy. Gracias por sintonizar este día conmigo. Tal vez estás en tu sofá con tu cafecito o en la sala. Tal vez estás en la mesa de cocina desayunando o un brunch o almorzando. O tal vez me tienes en la pantalla en tu Smart TV y me he convertido en una estrella de televisión. No importa en dónde estés tú y en dónde yo estoy, gracias por tu tiempo este día. Estamos en medio de nuestra serie titulada Fearless, sin miedo, basada en relatos significativos en la vida de Pedro. Hasta ahora hemos explorado el primer encuentro de Pedro con Jesús y cómo no debemos de temer o de tener miedo al aceptar el llamado de Jesús para seguirlo. Contamos la historia de cuando Pedro caminó sobre el agua y cómo él no tuvo miedo de tomar el primer paso sin estar preocupado de lo que estaba pasando alrededor de él, las olas y el viento. También la semana pasada vimos sobre posiblemente el momento más crucial en la vida de Pedro, donde él negó a Jesucristo o su traición de Jesucristo. Hoy seguiremos mirando la vida de Pedro como nuestra guía. No estoy seguro si notaste, pero estas historias, estas experiencias de la vida de Pedro están en una orden cronológica. Pedro, en este momento, es un creyente maduro y está viviendo su llamado en Cristo. Entonces, volvamos al libro de Hechos, capítulo número 4, y vamos a examinar el momento en que Pedro y Juan fueron arrestados mientras compartían sin temor la palabra de Dios. Así que el mensaje de hoy se titula Viviendo una vida sin temor. Pedro y Juan estaban viviendo su vida de acuerdo a como Dios quería, como Jesús lo había llamado, y ellos estaban viviendo una vida sin temor. Así que si pueden abrir sus Biblias, vamos a estar en Hechos capítulo 4 y vamos a leer vamos a estar en todo ese capítulo. Pero antes de leer, si quieren, por favor, pueden cerrar sus ojos y agachar su rostro. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Así que oremos juntos. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo que podemos conectarnos, estar en tu presencia, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer, Señor. Señor, te pido que estas sean tus palabras y no las mías. Señor, que este sea tu mensaje y no el mío, Señor. Y que este tiempo y lo que tú hables, Señor, sea de beneficio y de edificación para tu cuerpo, para tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícelo, bendice a todos nosotros que estamos escuchando, Señor. Y gracias por todo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Así que si puedes abrir tu Biblia en el capítulo 4 del libro de Hechos, vamos a estar ahí. Hoy vamos a cubrir mucho territorio, vamos a cubrir casi todo el capítulo y vamos a comenzar leyendo los primeros 12 versículos. Así que si tienes tu Biblia, lee conmigo, si no, pues el pasaje va a estar en la pantalla para que tú nos puedas seguir también. Así que comencemos con el primer versículo y vamos a leer hasta el versículo 12 por ahora. Y la palabra de Dios dice así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notario o todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros
crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él hombre está envuelta a presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Creo que en esta historia, todo el capítulo es un plan para vivir una vida cristiana sin miedo. Creo que contiene 3 elementos básicos que debemos de tener para vivir una vida sin temor. Para vivir una vida sin temor como Pedro lo estaba haciendo, tenemos que testificar sin temor. Esa es la primera, tenemos que testificar sin temor. La segunda es tenemos que orar sin temor. Y la tercera es tenemos que compartir sin temor. Así que esos van a ser los 3 puntos que vamos a ver este día. Lo primero que debemos hacer para vivir una vida sin miedo, vivir una vida cristiana sin miedo, es ser un testigo sin temor. El libro de Hechos capítulo 4 comienza con varios líderes religiosos y políticos que están intentando evitar que Pedro y Juan comparten el evangelio. Pero antes de entrar a esta historia, solo quisiera darles un poquito de contexto porque esta historia no comienza aquí, sino que esta historia comienza en el capítulo número 3. Y en el capítulo número 3, Pedro y Juan estaban caminando hacia el templo porque iban a orar, y en su camino se encontraron con un hombre cojo, un hombre que no podía caminar y que estaba en la puerta del templo. Había estado ahí por varios años y era un limosnero, estaba pidiendo dinero. Tanto Pedro como Juan se detuvieron y Pedro le dice a él: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, camina. Entonces Pedro tomó la mano de este hombre y lo ayudó a levantarse, y el hombre se levantó y entró al templo caminando, entró al templo brincando y entró al templo alabando a Dios. Por lo que pasó, esto atrayó a la gente y Pedro y Juan aprovecharon lo que estaba pasando. Pedro aprovechó la oportunidad de que había mucha gente para compartir, para ser un testigo de lo que Jesús había hecho en la vida de él y lo que Jesús había hecho en la vida del que estaba ahí, que era cojo, que ya ahora podía caminar. Mientras él estaba compartiendo, mientras él estaba testificando, la policía del templo viene y arresta a Pedro como a Juan. Ahora, esto me recuerda de una historia que leí sobre un señor que se llama Bobby Richardson, que era un pelotero para el mejor equipo de béisbol. Sí, ya saben cuál es, ¿verdad? Los Yankees. Él jugaba segunda base para los Yankees en los principios de los 1960. Bobby también era un cristiano y él fue el que trajo a Mickey Mantle, un jugador bien famoso, bien bueno. Mickey Mantle, un gran pelotero, a la fe a Cristo antes de morir. Entonces vemos que Bobby está en un juego en medio de septiembre y era una serie mundial y estaba compitiendo contra los Gigantes de San Francisco. Los Gigantes tenían un hombre en segunda base, así que Bobby estaba como jugaba segunda base, estaba cerca de este hombre. Cuando los Yankees decidieron pausar el juego para cambiar de lanzadores, Bobby aprovechó el momento para acercarse a este pelotero que estaba en la segunda base y le hizo una pregunta. Le preguntó si conocía a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Qué cosa, ¿verdad? Una pregunta así en medio del 7º juego de la Serie Mundial. Cuando el corredor de la base regresó a su dugout, donde estaban los demás compañeros, le preguntó a un compañero del equipo que también era cristiano, le dijo que qué es lo que le estaba pasando a Richardson. Él le dijo, ¿cómo él puede hablar de Jesús en el 7º juego de la Serie Mundial? ¿Qué se le ocurre? La realidad es que hay algo más importante que un juego de béisbol. Para nosotros los creyentes, para los que tenemos una relación con Jesucristo, reconocemos que hay algo más valioso, más importante que un 7º juego en la Serie Mundial. Y ese es el evangelismo, ese es Jesucristo.
Pedro y Juan estaban tan conmovidos por el Evangelio que estaban dispuestos a compartir en cualquier momento, aprovechando cualquier circunstancia y sin importarle las consecuencias. Por eso es que los encontramos ahora que fueron arrestados por lo que estaban haciendo. Pero Pedro y Juan entendieron las consecuencias o entendían las consecuencias de predicar el evangelio, pues la persona que encarnaba el evangelio, la persona que les enseñó el evangelio, fue crucificada por compartir el evangelio, por vivir el evangelio. Pero eso no los detuvo. Eso no detuvo a Pedro y a Juan. Ellos lo hicieron de todos modos. Y es por eso que sabemos que el sacerdote y los guardias del templo estaban en contra de los discípulos, basados en el tratamiento y su participación en la crucifixión de Jesucristo. Condenaron a Jesús como un hereje basado en su afirmación que él era Dios. Entonces, para ellos, los discípulos eran el enemigo. Los discípulos amenazaban la estructura de poder y el status quo que estos líderes y estos sacerdotes tenían sobre la ciudad, sobre los que estaban ahí, sobre los judíos. También vemos que los saduceos también están allí, están presentes. Ahora, los saduceos eran la clase dominante, aristócratas, ricos, y eran colaboradores con los romanos. Por lo tanto, los apóstoles eran agitadores y herejes para ellos y tuvieron que ser detenidos. Los saduceos también en su creencia no creían que había resurrección después de la muerte. Entonces la Biblia dice que se apoderaron de Pedro y de Juan y fueron encarcelados. Eran los enemigos, estaban predicando y estaban enseñando, están hablando sobre Jesucristo, que fue crucificado, que resucitó también. Y para los fariseos y saduceos, eso no era bueno. La Biblia dice que el día siguiente Pedro y Juan fueron interrogados por el sumo sacerdote, por los gobernantes y los ancianos del templo. Y la primera pregunta que les hicieron fue, ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron esto? Ahora, recuerden el comienzo de esta historia, ¿verdad? Pedro y Juan entraron al templo para orar y vieron a un hombre que estaba cojo y lo sanaron. Los funcionarios preguntaban, ¿con qué poder hicieron esto? En otras palabras, ¿quién les dio permiso para hacer esto? ¿Quién les dio permiso para sanar a este hombre? Esta pregunta no fue una pregunta porque tenían curiosidad de cómo fue o qué pasó, sino que veían o no preguntaron porque era un gran milagro, sino que preguntaron esto porque ellos estaban preocupados de que lo que hicieron, lo que Pedro y Juan hicieron, iban a sobrepasar su autoridad, que iban a perder el control y el status quo que tenían sobre el pueblo judío. Sin embargo, lo que no hemos mencionado aún todavía es el hecho de que después de que Pedro y Juan estaban predicando, el hecho de que después de que Pedro y Juan compartieran su relación con Jesucristo, en el versículo 4 dice que muchos de los que escucharon el mensaje creyeron en él y el número de hombres que creen creció a 5,000. El punto de todo esto es que fue el Espíritu Santo que hizo esto. No fue Pedro ni Juan, no fue por su elocuencia, no fue por su poder, no fue por sus conocimientos, no fue por su ingenio, no fue por nada de lo que hicieron, por su inteligencia, no fue por eso, fue por el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 es la respuesta a esta pregunta. Jesús, hablando a los discípulos, les dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines del mundo. Al igual que Bobby Richardson, quien aprovechó todas las oportunidades para compartir el evangelio, también lo hicieron Pedro y Juan. Ellos también compartieron el evangelio y aprovecharon cualquier oportunidad que ellos tuvieran. Nosotros también tenemos que aprovechar cualquier situación, oportunidad que tenemos para testificar de quién Jesús es en nuestra vida,
para testificar de lo que Él ha hecho en nosotros. Nosotros tenemos ese mismo llamado. El versículo 8 y 12, Pedro responde a la pregunta. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vosotros, en vuestra presencia sano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, esta respuesta fue un choque tremendo, un choque fuerte para los gobernantes y líderes. Pedro, lleno del Espíritu Santo, básicamente les dijo que el milagro se hizo por el nombre de Jesucristo. El nombre o Jesucristo, aquel hombre que ellos habían crucificado, y que esta salvación no se encuentra en nadie más que en Él al quien Dios resucitó. Pedro le recuerda a los gobernantes del templo, a los saduceos y a todos los funcionarios que ellos tienen la culpa o están involucrados en la crucifixión de Jesucristo, pero también le recuerda que Jesús resucitó. Ahora, algunos de nosotros podríamos decir que Pedro está viviendo una vida imprudente, ¿verdad? Está viviendo la vida loca. Pero yo digo que él está viviendo una vida sin temor. Como podríamos decir en el barrio, Pedro no tiene pelos en la lengua, lo dice como es y dice la verdad y como Dios se lo ha dado. En el versículo 13, luego dice que estos gobernantes se dieron cuenta de que Pedro y Juan eran hombres comunes y corrientes y estaban asombrados de haber estado con Jesús. Este versículo aquí es bien importante para todos nosotros y déjeme decirle por qué. Debido a que muchos de nosotros tenemos la idea de que necesitamos ser líderes para poder hablar con alguien acerca de Jesús. Muchos de nosotros tenemos este pensamiento, este sentimiento de que necesitamos invitar a alguien a venir a la iglesia para poder escuchar la palabra de Dios y para que ellos puedan entender y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Algunos de nosotros sentimos que no tenemos suficiente conocimiento o suficiente estudio, que no hemos leído la Biblia lo suficiente o hemos estudiado la Biblia lo suficiente como para compartir el Evangelio con alguien más. Y aquí tenemos a Pedro y a Juan, que no tenían estudio y estaban enseñándole a los gobernantes. Y los gobernantes estaban asombrados de que Pedro y Juan podían hablar como estaban hablando. Tanto que se quedaron asombrados de ellos, ¿verdad? Es curioso como Pedro no entró en un sermón de 3 puntos, lo que estoy haciendo hoy. Pero él no hizo esto. No sacó un diccionario bíblico o pidió un comentario. Lo que él hizo fue simplemente, y lo podemos hacer hoy también. Lo que él dijo es que él compartió lo que era verdadero y correcto según lo que Jesús le había enseñado. Podemos hacer lo mismo. Puedes hacer lo mismo tú. Podemos compartir con alguien más lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú puedes compartir con alguien más lo que Dios ha hecho contigo en tu vida, a través de ti y para ti. Puedes compartir quién es Jesús para ti con alguien más. Es cierto que a Pedro no le importaba lo que le iba a pasar por compartir la palabra de Dios. Sinceramente, nosotros ahora lo tenemos bien fácil. Hasta ahora, al menos aquí en los Estados Unidos, no estamos siendo perseguidos por compartir la palabra de Dios. Podemos pararnos en una esquina, podemos ir a algún lugar, podemos sentarnos, tomar un cafecito y podemos compartir la palabra de Dios sin temer que vamos a ser perseguidos. No somos arrastrados a un tribunal de justicia o puestos enfrente de gobernantes religiosos para explicar nuestras acciones o en el nombre y por qué o por quién o el nombre de quién estamos predicando. Pero déjame preguntarte esto. ¿Quién te está persiguiendo hoy? O déjame preguntarte esto en otra manera diferente. ¿Quién o qué te impide ser un testigo sin temor? Tal vez tienes miedo de ser rechazado. O tal vez tienes miedo a lo que otros puedan decir. Tal vez
lo que puedan pensar. Tal vez tienes miedo de lo que tus padres puedan decir o de tu familia. Tal vez no sabes cómo tus amigos o cómo tus vecinos o cómo tus compañeros van a reaccionar o te van a tratar después de testificar sobre Jesucristo. Los gobernantes en el versículo 18 llamaron a Pedro y a Juan y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en absoluto en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, y esto es lo que respondieron, y dijeron: juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Podemos decir lo mismo nosotros. Podemos decir lo mismo, que no importa quién está alrededor de nosotros, no importa quién nos ha dicho nada, nosotros tenemos y estamos conmovidos a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estamos conmovidos a decir lo que hemos visto y escuchado. ¿Y qué es lo que hemos visto y escuchado? Bueno, por lo menos hemos visto cómo Dios cambia vidas, porque nos ha cambiado nuestras vidas, y hemos escuchado cómo Dios ha cambiado las vidas de otros, cómo Él ha sanado, cómo ha salvado. Y eso es lo que podemos testificar ahora, y lo podemos hacer sin temor. Si Pedro estaba dispuesto a ir contra la corriente, contra los gobernantes y el líder del templo, los líderes del templo, contra la religión de esa época, contra la creencia popular a costa de su vida, ¿estás tú dispuesto a decir y hacer lo mismo? Vivirás sin miedo y serás un testigo de Jesús y de lo que Él ha hecho en tu vida. Puedes ser un testigo sin miedo y compartir lo que has visto y has oído sobre Jesús. Recuerda, nunca pienses que necesitas tener un título, nunca piensas que necesitas tener un diploma, nunca piensas que necesitas tener un certificado para poder ser un testigo y compartir quién es Jesús para ti. No dejes que esto sea una excusa para ti. No dejes que esto te pare de vivir una vida sin miedo, de ser un testigo sin miedo. La segunda cosa que debemos de hacer para vivir o tener una vida sin temor es orar sin temor. El versículo 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. En otras palabras, oraron. Sabemos que la oración es importante, especialmente cuando queremos ver una respuesta muy pronto. Me recuerda de una historia de un padre que estaba saliendo de la iglesia con su hijo abajo de su brazo. Era un niño que bien travieso y que se había portado muy mal durante el servicio de la oración, y el padre estaba muy molesto. Parece que nadie le hizo caso, nadie hizo nada hasta justo antes de que ellos llegaran a la puerta. Y el niño debajo del brazo del padre gritó: por favor, oren por mí. Después de que Pedro y Juan fueron liberados, volvieron a sus amigos, volvieron a su familia, a la iglesia, y les contaron lo que había sucedido. Y la iglesia oró, y su oración nos da a conocer su relación con Jesús y la comprensión, o lo que ellos reconocían del mandamiento que Jesús les dejó como iglesia. Su oración comienza reconociendo quién es Dios. Él es el Dios o el Señor soberano, el creador del cielo y de la tierra y del mar. En otras palabras, el Dios que tiene todo bajo su control, que tiene todo en sus manos. Creo que la oración en parte nos ayuda a recordar quién está a cargo de todo, quién tiene la autoridad absoluta, el poder total y el control completo, quién tiene la primera y la última palabra. En este caso, quién es el único que puede ayudarnos. Y esa persona, el único que puede ayudarnos es Dios. Dios, realidad que Dios no es un viejo abuelo sabio que vive en el cielo, o un poder distante que no le importa nada ni nadie ni su creación, o un Santa Claus cósmico que tal vez quiere dar o te da regalos cuando quiere o porque hiciste algo bien. Él no es tímido, Él no está confundido ni es una deidad impotente.
Él es el creador, el que creó todo de la nada, habló y se hizo. Incluso el diablo, su oponente, es un ser creado, no es un creador. Nadie ni nada está por encima de Dios. Y así es como comienza la oración de la iglesia. Sus oraciones podrían haber sido de agradecimiento a Dios porque Pedro y Juan estuvieron a salvo y que nada les sucedió. Pero eso no fue lo que oraron tampoco. Ahora el versículo 29 dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar la palabra sin temor alguno. ¡Wow! ¡Qué oración tremenda! ¡Qué oración sin temor! Antes de las amenazas con daños físicos, la iglesia no oró para la seguridad, no oró para estar seguros, no oró para que Dios cambiara los planes. Ellos no oraron por nada de eso, no oraron para ser librados de lo que estaba pasando, para vivir una vida tranquila. No, ellos oraron para que la voluntad de Dios se hiciera en las vidas de ellos. Ellos oraron para que los planes de Dios y la misión de Dios continuara. Oraron para que Dios les ayudara a seguir valientemente y sin temor a compartir a Jesús con otros. Ellos oraron y le pidieron a Dios que les diera toda la fuerza, toda la resistencia, todo el coraje, todo el poder para necesitar o que necesitaban para seguir sirviéndole y contándole a la gente acerca de Jesús. Entonces, en lugar de escapar, ellos pidieron la habilidad para compartir. En lugar de protección, ellos oraron para el poder de continuar. En lugar de cambiar las circunstancias, ellos oraron para que fueran equipados para ser utilizados a pesar de las circunstancias. ¿Estás dispuesto a orar este tipo de oración? ¿Puedes hacer esta tu oración atrevida? Si es así, ¿estás listo para que esta oración sea contestada? Porque sabemos que Dios contesta oraciones. Yo no sé de ti, pero yo sé que Dios contesta las oraciones. El versículo 31 es la respuesta a esta oración y Dios contesta la oración. Dios contestó esta oración y lo vemos en el versículo 31. Dice que después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Aquí podemos ver tres cosas que pasan cuando oramos sin temor. Lo primero es, vemos que el lugar fue sacudido. Esta es la evidencia de la presencia de Dios. Fue algo que ellos sintieron. No estoy seguro si tú alguna vez has pasado por un terremoto, un temblor, pero es algo poderoso. Es algo que uno puede sentir. Me acuerdo unos años atrás cuando vivíamos en California, nosotros pasamos por un temblor y me acuerdo que lo único que podíamos ver fue que nuestros blinds se movían de lado a lado. Fue interesante. Se sintió bien interesante eso, bien, no puedo explicarlo muy bien, pero si has pasado por un terremoto, es algo poderoso. Pero así es también la presencia de Dios cuando oramos. Somos sacudidos por la presencia de Dios. Lo segundo que vemos aquí fue que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Este es el poder que recibimos cuando oramos. No es por nuestra propia fuerza, sino que por el Espíritu Santo que podemos ser testigos de Jesús. Y de último, número 3, él habló de la palabra de Dios, o ellos hablaron la palabra de Dios sin temor, con valentía. Así que es como Dios nos usa para extender su propósito en nosotros. Y todo esto nos trae otra vez a Hechos 1:8, que establece que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, recibiremos poder para ser testigos en Jerusalén, testigos en nuestros hogares, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en Judea, con nuestros compañeros de trabajo y vecinos, en Samaria, con aquellos que tal vez no nos llamamos bien, y con los confines de la tierra, afuera del estado, de la ciudad, en los Estados Unidos y afuera en otros países. Mi pregunta es, ¿estás listo para esto? ¿Estás listo para ser sacudido?
¿Estás listo para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Estás listo para hablar de Jesús sin temor? Si quieres vivir una vida sin temor, una vida cristiana sin temor, pues tienes que orar sin temor. Y tienes que prepararte para ser sacudido, para estar lleno del Espíritu Santo y para testificar de Jesús sin temor. La tercera cosa que necesitamos para vivir una vida sin temor es poder compartir o poder dar sin temor. Déjame preguntarte esto. ¿Cuál es tu mayor posesión? En otras palabras, ¿cuál es la única cosa en la cual te aferras más? ¿Cuál es tu posesión más valiosa? Para algunos podría ser nuestra cuenta bancaria o nuestro automóvil o nuestro carro. Tal vez para unos sea unas joyas que han pasado de generación a generación. Para otros podría ser una casa. Pero algunos, estas cosas representan nuestras posesiones más valiosas o más grandes. John Wesley, un predicador, cuando se enteró de que su casa había sido destruida por el fuego, le exclamó: "La casa del Señor se quemó, una responsabilidad menos para mí", sabiendo que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que él tenía, era de Dios. Creo que él entendió el significado de lo que es ser un buen administrador de las riquezas de Dios. Nosotros tenemos porque Dios nos da. Nosotros poseemos porque Él provee. Estamos llamados a ser buenos administradores de lo que Dios, de lo que Él nos ha dado. Esas cosas con las que Él nos ha bendecido, nosotros somos llamados a ser buenos administradores de ellos. Primera de Timoteo 6, 17 y 18 dice: "A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen". Esto es lo que encontramos también en el versículo 32 y 33 del capítulo 4 de Hechos. Los creyentes eran de un solo sentir y de un solo pensamiento, y de compartir todo. No había ninguna persona necesitada entre ellos. Y de vez en cuando alguien tenía una posesión, tenían tierras o casas, pues las vendían y traían el dinero de las ventas y las ponían en los pies de los apóstoles, y se distribuía el dinero a cualquiera que necesitaba. Imagínense si hacemos eso en este día, si podemos dar lo que Dios nos ha dado, las bendiciones, podemos vender la casa o un terreno o algo para dar a los necesitados en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Algunos de nosotros podemos decir: "Pero no tengo un carro, o no tengo una casa, o no tengo un terreno, no soy rico", y para muchos de nosotros podría ser cierto, pero ustedes son ricos de otras maneras. Nosotros somos ricos de otras maneras. Nuestra riqueza no es solo en los objetos o en el dinero, sino que también en lo que Dios nos ha dado. Podemos ver que somos ricos en tiempo. Tenemos bastante tiempo en nuestras manos, así que podemos administrar nuestro tiempo con alguien en buenas maneras. Podemos compartir nuestro tiempo, podemos compartir nuestras experiencias con alguien que lo necesita, podemos compartir nuestra compasión, podemos compartir nuestro amor, podemos compartir nuestra comprensión. Esas son unas de las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros también, y podemos compartir esto con alguien más que lo puede necesitar. Todas estas cosas pueden edificar a la iglesia del Señor, pueden edificar al cuerpo de Cristo. Así que al compartir, hagámoslo sin temor, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo nos ha dado, Él nos ha mandado a ser administradores que podamos compartir sin temor. Voy a terminar con esto. Vivir una vida sin miedo se trata de salir de nuestra zona de comodidad. Se trata de obedecer la palabra de Dios. Vivir una vida sin miedo se trata de dar testimonio a quienes nos rodeen, independientemente de la persecución que está pasando alrededor de nosotros o de las consecuencias o circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Se trata de aprovechar cualquier oportunidad para presentar el Evangelio de Dios.
Vivir una vida sin miedo se trata de orar sin miedo, de esperar y ver a Dios que nos sacuda nuestras vidas, que nos capacite y que nos envíe a hacer su voluntad. Vivir una vida sin miedo se trata de compartir, de dar sin esperar algo a cambio. Se trata de ser buenos administradores de las bendiciones que Dios nos ha dado. Espero y oro que hoy tú puedas vivir una vida sin miedo. Espero y oro que hoy puedas decir sí, voy a testificar sin miedo. Que puedas decir sí, voy a orar sin miedo. Que puedas decir sí, voy a dar, voy a compartir sin miedo. Que puedas vivir una vida sin miedo. No sé dónde está tu relación con Jesús hoy, pero yo sé que Jesús quiere que tú tengas una vida mejor. Si tú eres cristiano, si tú ya eres creyente, yo quiero que tú sepas que Dios quiere que tú vivas una vida sin miedo y que Él te está llamando para hacerlo, que Él te está dando el poder, que Él te está dando los recursos, la oportunidad de hacerlo por el poder de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Así que vamos a terminar en una oración. Puedes cerrar tus ojos y inclinar tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado de estar juntos. Gracias por tu palabra, Señor, por tu mensaje, Señor. Espero, Señor, que esta semana sea una semana de victoria donde podamos testificar sin miedo, donde podamos abrir nuestra boca y poder decirle a los que están alrededor de nosotros quién tú eres, qué es lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. No importando circunstancias o no importando lo que pueda pasar, Señor, que podamos testificar sin miedo. Señor, que esta semana podamos orar sin miedo, que podamos decir, sí, aquí estoy, Señor. Toma un paso adelante. Espíritu Santo, apodérate de mí. Enséñame lo que tengo que hacer. Sacúdeme, apodérame y mándame. Espero, Señor, que esta semana podamos compartir sin temor lo que tú nos has dado a nosotros, Señor. Podemos ser buenos administradores de las bendiciones que tú nos has dado. Gracias, 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 Señor, porque si hacemos esto esta semana, si tú nos ayudas a hacer esto semana, pues viviremos una semana en victoria. Viviremos una semana sin temor. Viviremos una semana donde podamos ver cómo tú nos usas, Señor. Gracias, 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 Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Iglesia, gracias otra vez por sintonizarse y estar conmigo este día. Espero que durante esta semana, que Dios los pueda bendecir ricamente. Que Dios los bendiga y tenga un buen día.